El Alto, la ciudad más joven de Bolivia, pero de mayor crecimiento demográfico y poblacional del país. El Instituto Nacional de Estadísticas ha proyectado un crecimiento poblacional que superará el 1.000.000 de habitantes para el año 2011. Entonces, la Universidad Pública del Alto nace como necesidad de la ciudadanía alteña en respuesta a las restricciones en el acceso a la educación superior hacia los sectores populares. El elevado costo de las matrículas en la Universidad Mayor de San Andrés y la demanda de miles de bachilleres que terminando la secundaria no encontraban alternativas porque se veían coartados en continuar sus estudios a causa de limitaciones principalmente económicas. El objetivo por el cual se creó esta universidad fue el de consolidar para el Alto una institución de educación superior acorde a las necesidades y aspiraciones de la población. Desde los primeros congresos de juntas vecinales de esta ciudad, la demanda y la petición ante las instancias gubernamentales siempre fue la creación de la universidad en la ciudad del Alto. La UPEA, si bien es una demanda de la juventud alteña, también una demanda social, inicialmente ha sido un impulso, no hay que desconocer, por los estudiantes de la Facultad Técnica de la Universidad Mayor de San Andrés. Estos eran predios de la UMSA, ¿no? Entonces ellos han impulsado para que acá en el Alto se pueda impulsar por lo menos a nivel de técnico, ¿no? Entonces era muy restringido. Por esos años de los 90, 95, incluso no se estaba impulsando más de extender en el área rural. Entonces la UPEA nace a su vida institucional en un sentido donde que los gobiernos neoliberales de ese entonces se estaban oponiendo a que se puedan implementar más universidades. Nace como una especie de experiencia piloto a la UPEA, entonces con una ley 2115, si uno lee la ley, entonces no está ahí a nivel de licenciatura, es más o menos a nivel de técnico, pero a nivel general las universidades, las normales, la tendencia era que pasen a manos de las instituciones privadas. El propósito era privatizar. Ese era más o menos el contexto, ¿no? Entonces la UPEA ha ido a remar en contracorriente, entonces ha ido en contrasentido en sus políticas de orientación de los gobiernos de ese entonces. Estamos hablando, por ejemplo, del ciclo del neoliberalismo, ¿no? Entonces, pero previo a ello tiene que ver mucho, desde los años 1970, desde el 71, no tenía que ver acá la ciudad del Alto, ¿no? Después de la deslocalización del 85, mucha gente se ha venido acá a vivir, también del área rural, también de los centros mineros, se ha concentrado acá. La ciudad del Alto tiene que ver mucho la presencia del sector rural, ¿no? De las 20 provincias del departamento de La Paz. Entonces nace así la UP, ¿no? Con una demanda social reivindicado por la juventud alteña. Esto empezó en el Alto en 1975, las primeras juntas vecinales que han reclamado una universidad para el Alto. Esta vez decían institutos técnicos, ¿no? Pero en el año 1999 hubo las primeras reuniones aquí en el Alto sobre este tema de la universidad, y el año 2000 es que se creó todo un movimiento ahí en La Ceja, en el sindicato de la prensa, donde hubo todo un conjunto de reuniones para ver primero la apertura de una universidad, la cantidad de estudiantes, docentes. No teníamos ningún reglamento, no teníamos ningún estatuto, no teníamos ningún documento que nos rigiera como universidad nueva. Pero sin embargo hubo la convocatoria y acudieron muchísimos jóvenes bachilleres de ese periodo a esa convocatoria para ser estudiantes de esa nueva universidad, que repito, no tenía nada en absoluto, ¿no? Desde los primeros congresos de juntas vecinales de esta ciudad, la demanda y la petición ante las instancias gubernamentales siempre fue la creación de la universidad en la ciudad del Alto. Yo me recuerdo, por ejemplo, del 2000, 2001, entonces la UPEA estaba necesariamente ahí por lo menos de los 15.000 estudiantes, ¿no? La primera inscripción que se realizó ha sido en la Central Obrera Regional del Alto, entonces los padres de familia, la FEJUVE, la COB, los gremialistas, también el magisterio urbano han impulsado para que se pueda crear la Universidad Pública del Alto, ¿no? Entonces se ha impuesto la universidad, pero nace ahí como una experiencia piloto y además a cargo del Ministerio de Educación y con un Consejo de Desarrollo Institucional llamado el CDI, ¿no? Era un Consejo de Desarrollo que ellos decidían más o menos todo el destino de la universidad, qué tipo de planes de estudio se iban a implementar,
quién va a ser los docentes, quiénes van a ser la parte administrativa, todos ellos eran los que definían el Consejo de Desarrollo Institucional. Y ellos fueron también los que pusieron el rector a la cabeza de ese entonces, Javier Tito Espinosa, y el vicerrector, que era también un padre, representante de la iglesia, en ese entonces el padre Chipana. Entonces después nos hemos enterado que el rector de ese entonces, Javier Tito Espinosa, no tuvo título, solamente ya tenía nivel de técnico, entonces la universidad tenía que levantarse. Entonces, al también cerciorarse que esa ley no nos garantizaba la autonomía universitaria, no permitía que había asamblea, cogobierno, al igual que las demás universidades del sistema universitario, entonces se tuvo que luchar por la modificación de la ley 2115. Entonces, para nosotros que era entendida como la conquista de la autonomía universitaria. No es suficiente eso, también lo central, también muchos hemos entendido que aquí no queríamos ser solo a nivel de técnicos, necesariamente queríamos tener el grado de licenciatura, al igual que el resto de las demás universidades del sistema universitario. Entonces, eso ha sido lo que ha marcado, ha impulsado para que la UPEA salga a las calles y exija la modificación de la ley 2115 y a la vez también se conquiste la autonomía universitaria. En 1989, instituciones sociales del Alto firmaron convenios con la Universidad Mayor de San Andrés para crear una facultad con carreras técnicas. La población del Alto quería que la universidad contase con carreras de formación profesional, no solo a nivel técnico. Para esto, los habitantes de esta ciudad iniciaron una serie de movilizaciones para conseguir una universidad que tenga una mayor oferta académica. Y el 1 de mayo del año 2000, ese día nosotros marchamos desde la ceja del Sindicato de la Prensa, justamente cuando el resto, la COP y otras organizaciones estaban marchando hacia San Francisco. Y nos marchamos en contra, a este otro lado, ¿no? Y nos han criticado por qué marchaban en especie de en contra, ¿no? Entonces veníamos aquí, a la universidad, y todos estos previos no existían. Esto que estamos acá no había, esto era una cancha de fútbol de tierra, y lo que al frente está, sí había, pero había una muralla de alambre tejido. Entonces entramos por la puerta principal, una cantidad de unos 7 o 10.000 jóvenes y docentes, que tampoco éramos docentes, por supuesto, éramos simplemente jóvenes titulados de la universidad que queríamos tener, obviamente, nuestra universidad, y marchamos. Y entramos acá, lo tomamos, y a partir de eso empezó todo el proceso de lo que vino, luego fue la creación de la universidad a través de la ley del Parlamento, que fue, sin embargo, sin autonomía, ¿no? El 5 de septiembre de 2000 se promulgó la Ley 2115, que determinó la creación de la Universidad Pública del Alto. La misma determina que la UPEA tendría autonomía en 5 años, tiempo durante el cual estaría a cargo de un consejo formado por el Ministerio de Educación de Bolivia y otros organismos gubernamentales. De acuerdo a la ley de su creación, el ente de mayor decisión en la universidad sería el Consejo de Desarrollo Institucional, mismo en el que estaban insertos miembros de organizaciones sociales que tenían poca relación con el quehacer académico. Sin embargo, la UPEA comenzó a institucionalizarse. Se reinstauró el Consejo Universitario presidido por Edwin Callejas. Luego de deponer a Javier Tito, nombrado por el Ministerio de Educación y haciéndose cabeza del gobierno de la UPEA. Vanos han sido los intentos por modificar la ley 2115, las movilizaciones que se desarrollaban a nivel institucional como universidad, tanto docentes, estudiantes, estamos hablando del 2001, 2002, tomas, retomas. En ese entonces, en la lucha se divide la UPEA en dos bandos, unos que nos quedamos acá en los predios, también conocido como el sector autonomista, y los otros que se van al lado de Villa Dolores. Primero se han ido al Basel Miller, después se han trasladado a Villa Dolores, entonces nos han dividido, ¿no? Entonces los del otro sector que estaban a la cabeza del rector Javier Tito Espinosa, entonces, el gobierno les garantizaba todos los recursos económicos, pero acá los que estábamos en estos predios no nos garantizaban ningún monto económico, ¿no? Hemos hecho todos los esfuerzos con recursos propios para que la universidad funcione. Y es más, yo me recuerdo, por lo menos en el 2003, la universidad ya estaba a punto de cerrarse. Y el año 2002-2003 continuó la lucha hasta conseguir la autonomía universitaria plenamente dicha. Y bueno, hasta ahora ya tenemos tenemos como 19 años de existencia y tenemos muchas cosas nuevas y efectivamente nos faltan muchas cosas todavía.
Entonces ha sido una lucha muy sacrificada y hay de pronto personas, yo diría, más autorizadas en hablar que yo, ¿no? Porque han sido dirigentes, han sido exrectores. En esos tiempos habíamos tenido varios rectores y estudiantes, ¿verdad? Y ahora que son trabajadores de la universidad también eran dirigentes en ese tiempo. Entonces ha habido un montón de jóvenes que han hecho, como esa vez dijimos nosotros, puesto el pecho de adobe frente a los gases, las balas, los insultos, la discriminación del gobierno en ese tiempo de Hugo Banzer Suárez, que decía, por ejemplo, ¿para qué quiere el Alto una universidad si tiene mano de obra calificada, muy buena, ¿no? Y aquí los jóvenes y todos respondimos diciendo que el Alto, nosotros también queremos ser sociólogos, licenciados, doctores, igual que ustedes. Nosotros no solo queremos ser, digamos, técnicos, sino también queremos ser ese tipo de profesionales, ¿no? Entonces la historia fue larga, dura, muy sacrificada, heridos, ha habido detenidos, ¿no? Ha habido enjuiciados, todo un proceso largo. Los pobladores y juntas sociales del Alto no consideraban pertinente tener una universidad que respondiera a gobierno y administración de otra ciudad. Además, las organizaciones sociales solicitaban carreras como medicina y la Universidad Mayor de San Andrés solo proponía carreras técnicas, a lo cual respondieron con manifestaciones solicitando una universidad pública y autónoma. Yo creo que el contexto, el escenario de la UPEA ha sido, para mí por lo menos es una linda experiencia, ¿no? Es una escuela de aprendizaje acá en la UPEA que lo hemos vivido. Yo lo considero como un laboratorio social, porque habían distintas corrientes ideológicas y políticas, por ejemplo la presencia del indigenismo, habían por ejemplo que eran totalmente neoliberales, habían otros que eran marxistas, entonces todo un laboratorio de ideas, ¿no? que se debatían, se confrontaban. Las asambleas, por ejemplo, de ese entonces eran escuelas de aprendizaje, ¿no? Y mucha gente, después de la llegada del MAS, se han pasado al gobierno, ¿no? Ya están ocupando algunos grandes cargos en las esferas de gobierno o en las instituciones públicas, pero antes de ello, entonces la UP era todo un laboratorio social. Entonces, vanos eran nuestros intentos de movilización, que bajamos a la ciudad, entonces rodeábamos la Plaza Murillo y al final de cuentas nadie nos hacía caso. Entonces, yo creo que la virtud, nuestro acierto es vincular el tema de la conquista de la autonomía universitaria o la modificación de la ley 2115 con el tema nacional, porque ya habíamos empezado a discutir, a debatir al interior de la universidad que el gas debe pasar a manos de los bolivianos, no debe. Entonces hemos ido a cuestionar todas las políticas de los gobiernos neoliberales. Entonces habíamos dicho que aquí no puede ser que los gobiernos neoliberales estén vendiendo el gas por Chile. Entonces, en ese entonces Gonzalo Sánchez de Lozada quería exportar el gas hacia Estados Unidos. Entonces, lo que habíamos hecho es, incluso había el intento de convocar a las reuniones de padres de familia, hemos bajado zona por zona, barrio por barrio, distrito por distrito, a explicar el tema de los recursos naturales, el tema del gas. En noviembre de 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa, se pone en vigencia la ley que garantiza la autonomía universitaria de la UPEA. La universidad ha sido un actor principal de las revueltas sociales durante los últimos años. Actualmente se busca la ampliación de la oferta académica. Se ha planteado, por ejemplo, la creación de la carrera de cine a través de convenios con instituciones especializadas. Aquí lo que se ha logrado es, primero que nada, una universidad. Mira, esta es una ciudad, la segunda ciudad más poblada del país. En ese tiempo ya era una ciudad importantísima, la tercera, ¿no? Y hemos creado una universidad. Imaginar que esta universidad tiene edificios, espacios, todo su estatuto orgánico, sus reglamentos, todos sus procedimientos internos, es pues un logro para esta ciudad que ha reclamado tiempo su universidad, ¿verdad? Y por otra parte, obviamente, la autonomía que logramos, eso es muy tiene un valor muy importante para todo el sistema universitario boliviano, porque fue un logro de nuestra autonomía, porque no la teníamos, ¿no? Pues ahora estamos en un largo proceso de implementación de las currículas, de los planes operativos a nivel de carreras, ¿no? Tenemos 35 carreras en total, aproximadamente a 45.000 estudiantes, todos acá, aproximadamente como 2.000 docentes y unos 600 o 700 administrativos, ¿no? Eso creo que en la prensa año pasado, cuando tuvimos movilización, publicó todos esos datos, ¿no? Y finalmente yo quiero destacar algo que es importantísimo. Mira, ¿cuántos jóvenes hoy se han titulado de esta universidad?
que no lo hubiera hecho de pronto si ingresaban a otras universidades, ¿no? Muy difícil, no es fácil, pero aquí se han titulado muchos jóvenes, que es una cosa que no se valora, ¿no? Y es un lugar obviamente donde hay docentes que pueden trabajar como docente universitario y administrativos también, es decir, ha sido por una parte un gran espacio de fuente laboral, sin duda, ¿no? Espacio de titulación de nuevos jóvenes, ¿no? Del Alto, aquí de las provincias, ¿no? Nosotros decimos de los alteños y de los aymaras, ¿no? Y eso creo que son logros indudablemente importantes en el plano social, en el plano humano y en el plano histórico. Pero hay algo yo creo que hay que rescatar más o menos. La señora o el vecino al que ha comprendido, palabras bien sencillas, ¿no? Ellos decían, estamos de acuerdo que aquí está bien, mis hijos van a estudiar, van a salir profesionales, van a ser licenciados o ingenieros médicos, pero a la vez, como vamos a recuperar los recursos naturales, van a ir a trabajar, se va a industrializar. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que ha marcado para que se mueva el país, para que se mueva el Alto. Entonces, ya era más o menos un sentimiento muy generalizado en la ciudad del Alto que Goni no ha podido garantizar. En el periodo de Octubre Negro, el Alto fue el bastión de la lucha y defensa de los recursos naturales. En la universidad, uno de los protagonistas principales para el derrocamiento del gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, y donde se modifica la ley 2115, de 5 de septiembre de 2000, mediante ley de 12 de noviembre de 2003, bajo la presencia de Carlos Mesa. El artículo primero modifica e indica: créase la Universidad Pública del Alto como institución de educación superior, pública y autónoma. Esta universidad, nosotros alguna vez dijimos que es una universidad que nació contra el poder. Es decir, no nacimos a favor del poder. Luchamos y contradijimos al poder en ese momento neoliberal, en ese momento el ex dictador Hugo Banzer Suárez, ¿verdad? Y luego Tuto Quiroga y todo ese proceso, y luego Carlos de Mesa. Entonces es una universidad que se forjó contra el poder, pero de pronto hoy las paradojas son así, ¿no? De pronto no somos tan contra el poder, somos como que queriendo aliarnos al poder, ¿no? Esa es una de las características de esta universidad y yo diría por su población estudiantil y docente también. Totalmente que un 98% de los jóvenes y señoritas son estudiantes de aquí del Alto, de origen popular, aymara. También hay compañeros estudiantes de la Ollada, sí, es interesante, por ejemplo, en la carrera de textil, un porcentaje importante vienen jóvenes de la ciudad de La Paz, ¿no? Acá. Y no solo en esa, sino en otras también, ¿no? Es una cosa, debe ser normal, por supuesto, eso, porque esas carreras no existen en allá, ¿no? Y en otras carreras de pronto existen desde la ciudad de La Paz aquí porque finalmente allí no pudieron ingresar las carreras que quisieron, de pronto entonces aquí pudieron hacerlo y se están titulando, ¿verdad? Claro, eso es una cosa importantísima, ¿no? Y tal vez finalmente decir que esta universidad, una de sus grandes características es haber sido parte y activa del Octubre 2003, ¿no? Este es un principio identitario que en las asambleas se dice, se discute, porque en octubre de 2003 aquí, como todos ustedes saben, ¿verdad?, hubo lo que se llamó la masacre de octubre, ¿verdad? Otros le llaman la guerra del gas, ¿no? Entonces eso fue un logro histórico, pero con sangre, o sea, no es hablando así, diciendo, echando flores, no, aquí hubo muertos, 67 muertos, en Villa Ingenio, que está nuestro cementerio aquí arriba, ¿no? También en Ovejuyo, en la Ollada, hubo muertos, el 13 y 14, ¿no?, de octubre de 2003, ¿verdad? Entonces, sangre, o sea, eso es lo que nos costó y lo que nos seguramente depara en el tiempo todavía aún más sacrificio, porque toda institución no es fácil construir. Pero hay otro elemento que nosotros, por ejemplo, yo me recuerdo, el 2003, si bien éramos un núcleo muy pequeño, habíamos discutido, habíamos debatido después de Goni si lo votamos a Goni, lo sacamos, qué tipo de gobierno, qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado, hasta ahí nomás hemos. Pero nuestra voz no tenía mucha presencia en toda la ciudad de La Paz. Si bien hemos tenido presencia en la FEJUVE, a través de la Comisión Política, por algunos presidentes de zona o de distrito, también en la Corsia ha tenido presencia, también en la UPEA estaba muy fundamental ahí planteando, también en los distritos, porque los propios estudiantes que eran presidentes de zona, entonces todos estábamos conscientes de que sí o sí el destino de la UPEA para que se pare como universidad pasaba por la caída de Goni.
La infraestructura de la Universidad Pública del Alto fue un aporte de muchas instituciones. El municipio alteño aportó con los áridos, la UMSA con el equipo de profesionales. Los vecinos salteños colaboraron con la construcción del muro perimetral. Para esto se conformó una comisión encabezada por la concejal de Condepa, Ramona Fernández, el vecino Pascual Alave Turco, el periodista Freddy Prado Labadens y otros. Son dos partes, lo dividiremos en dos partes. Uno ha sido por las movilizaciones que ha tenido la Universidad Pública del Alto. Es donde en sí a la presidencia del Honorable Consejo Universitario nos han puesto a la palestra de decir: ustedes son quienes tienen que luchar por la universidad, ustedes tienen que decidir cuál es el camino de estas movilizaciones que estamos tomando, ya que en el Honorable Consejo Universitario el rector es un consejero más, y es ahí donde él simplemente acata lo que el HCU define. Y los consejeros decían, ¿no?, que tenemos que luchar por más presupuesto. Y para sacar el presupuesto, los presidentes tienen la obligación de explicarnos cómo está el presupuesto de la Universidad Pública del Alto. El gobierno nos asigna, yo diría por primera vez, y además debido a la subida de los precios a nivel internacional, los hidrocarburos, nos da el gobierno por lo menos unos 70 millones de subvención extraordinaria. Entonces, y además nos da una subvención ordinaria, por lo menos subvención ordinaria nos da de 70 millones y una extraordinaria de 140 millones de bolivianos. Eso ha sido por lo menos el año que nos ha dado. Nosotros sabemos entre estudiantes que el estudiante no va a entender casi todo, y es más, siempre va a ser el revolucionario que va a decir, el que no quiere entender, pero sí quiere lograr algo. Y entonces es ahí donde, tal vez el año que yo he estado aquí se ha sabido consensuar, decir, necesitamos esta parte, necesitamos esto. Esa es una de las partes. Pero antes de eso, la UPEA en sus orígenes, si bien nos han asignado el 0.35% de los recursos económicos del gobierno, entonces era más o menos con un recurso extraordinario de 2 millones y estaba garantizado por lo menos de unos 12 millones de bolivianos, más o menos así empieza la UPEA. Después estamos hablando del 2005, por primera vez la UPEA, habíamos logrado un gran prestigio a nivel nacional por las grandes luchas que habíamos emprendido. Entonces el sistema universitario nos deciden que nos coloquemos a la cabeza de toda la movilización desde Patacamaya, que se parte rumbo a la ciudad de La Paz. Entonces la UPEA se coloca a la cabeza y en ese entonces se han logrado los recursos de IDH, Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Bueno, ahí hay un problema, que ahora está hablando del descongelamiento, del 100%, el 50% de la torta nos repartimos entre la UMSA y la UPEA de igual a igual, pero el otro 50% la UMSA se la lleva por lo menos un 80% y el otro es el 20% para la UPEA. Eso está de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Entonces, la UPEA ha decidido en el Congreso, porque estábamos en un Congreso interno, no se va a tocar esto mientras nosotros no presentemos la lista, porque más o menos ha habido una molestia al interior de la UPEA. Cronología de la lucha por la creación de la UPEA. Año 2000. 1 de mayo, toma de los predios de Villa Esperanza, donde funciona la Universidad Técnica dependiente de la UMSA. 3 de mayo. Movilizaciones de estudiantes para la creación de la UPEA. 19 de mayo. Marcha hacia el Palacio de Gobierno y fuerte represión de la policía. 20 de mayo. Se instala el primer piquete de huelga de hambre. 25 de mayo. Se conforma la coordinadora de la universidad. 29 de mayo. Movilización conjunta de las organizaciones sociales. 24 de agosto. Marcha desde Oruro. Año 2001. 12 de enero se conforma el Comité de Defensa de la Autonomía Universitaria. 21 de febrero se instala la huelga de hambre para que varios estudiantes sean inscriptos. 23 de abril se confirma que el rector Javier Tito no tiene título universitario. 10 de junio, el rector anuncia con expulsar a varios estudiantes. El 26 de septiembre, la Asamblea de Estudiantes pide la renuncia del rector sin título universitario. El 17 de octubre se crucifican en las rejas de la Alcaldía del Alto pidiendo la renuncia del rector.
El 10 de octubre se declaran en huelga de hambre, luego son reprimidos y desalojados el 28 de octubre. El 29 de octubre se declaran en huelga de hambre en la sede social del maestro, que dura 24 días. El 8 de noviembre, la movilización y marcha de los vecinos del Distrito 5 es reprimido violentamente por la policía. Año 2002. 25 de enero, la Central Obrera Regional se pronuncia exigiendo la renuncia del rector Javier Tito. El 17 de julio se declara en huelga de hambre estudiantes de la UPEA y el 19 de julio son reprimidos violentamente por la policía en las instalaciones de la universidad. 23 de julio se declaran en huelga de hambre seca, tapiado y exigiendo la expulsión del rector. 24 de julio. Es destituido el rector y vicerrector y restituyen como primera autoridad al padre Edgar Chipana. Y finalmente, el 19 de diciembre del 2002 es restituido como rector Javier Tito por sentencia constitucional. El 27 de septiembre, estudiantes se encierran en las inmediaciones del multifuncional del Alto. El 1 de octubre, estudiantes se movilizan en una marcha y crucifixiones por el descongelamiento de cuentas del UPEA, pero que es reprimida por la policía. Año 2003. El 20 de enero, estudiantes y docentes se declaran en huelga de hambre en la COR. El 21 de enero se moviliza toda la comunidad universitaria por la autonomía universitaria con el plan denominado Itapayu. 25 de enero, se realiza una movilización nocturna y son reprimidos y detenidos varios estudiantes. El 3 de febrero se instala un segundo piquete de huelga de hambre de varios estudiantes de distintas carreras. El 15 de mayo se instala nuevamente una huelga de hambre. Luego vienen las jornadas de Octubre Negro, donde se logrará la autonomía universitaria. Nos falta mucho, no tenemos grandes logros, si bien hay algunos convenios, algunos aportes individuales. Es una pena, por ejemplo, como universidad no estamos haciendo investigación científica, es bueno ser autocrítico, porque, claro, hay institutos de investigación, a pesar de que el 2017 más bien estaban orientando a cerrar los institutos de investigación. Se ha reducido a reunión de los profesionales, más con los estudiantes, reunión de cafecitos. Y investigación casi no hay nada, es más o menos el esfuerzo voluntario, individual de X colega o de X estudiante. Pero así como carrera, como universidad que se quiera hacer grandes investigaciones o grandes aportes dentro del campo del conocimiento científico, no hay mucho. Solamente tenemos algunos aportes fundamentales. Por ejemplo, el año pasado en mi carrera, un estudiante ha hecho una defensa de tesis. A mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante cómo puede él hacer un brazo ortopédico mediante sensores con inteligencia artificial, ¿no? Con inteligencia artificial y a la vez cómo vincula la parte hardware con la parte software. Es un gran aporte, ¿no? Entonces habíamos indicado que el compañero, ¿cómo lo ha logrado, no? Solo es un esfuerzo individual que por lo menos lo ha llevado 5 años de investigación. Recursos económicos, ¿quién lo ha financiado? Casi nadie. Entonces, algún aporte, por lo menos como carrera, como institución, no hay. Entonces, solamente son esfuerzos así totalmente individuales. Yo también tuve el esfuerzo de hacer también mi tesis con inteligencia artificial. Entonces, a mí, por ejemplo, nadie me ha ayudado, digamos, a hacer alguna investigación al respecto. Pero esas investigaciones se quedan solo en la biblioteca, ni siquiera se las difunde, están ahí apiladas en nuestra biblioteca y casi nadie las lee, ¿no? Y nadie les da importancia. Entonces, y peor todavía, estos grandes aportes que se hacen, aunque sean muy minúsculos, hacia afuera, ni siquiera por lo menos uno diría, por ejemplo, a ver, probaremos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de tocar las puertas del INE, ¿no? Yo hice un sistema de predicción con inteligencia artificial, pero nadie me lo da importancia, ¿no? Es así, por lo menos, hasta ahí se ha llegado. Entonces, así grandes aportes a nivel de carrera, de universidad, no hay mucho en este caso. Entonces, solamente son esfuerzos individuales, nos falta esa parte, yo creo que eso es más bien lo que hay que hacer, más énfasis, asignar más recursos. Aquí está matando un poco la parte burocrática, ¿no? Entonces, si bien hay un instituto, hay docentes, hay entusiasmo, pero la parte administrativa, financiera, casi te la limita por todo lado, no te dejan ejecutar algunos proyectos, que falta aquello que el otro tienes que catalogar este proyecto. Y al final de cuentas uno diría, más bien, por favor, no me voy a meter a esto. Y es más peor,
¿no? Cuando vienen las observaciones de la Contraloría, te dicen, aquí no hay tal cosa. Entonces, y es un poco también, estábamos discutiendo o analizando, viendo cómo hacen desde la vicepresidencia, ¿no? Se trazan líneas de investigación, entonces desde ahí creo que se impulsan algunos aspectos, ya sea por ejemplo en el ámbito social, o en algunos otros ramos más del conocimiento científico, pero acá nos frenan, nos restringen. Casi en los hechos ya no hay autonomía universitaria, ¿no? Solo elegimos nuestra autoridad, definimos nuestros planes de estudios, incluso hasta no podemos definir el cómo debemos manejar nuestros recursos económicos. Hay una injerencia desde el gobierno central muy fuerte, ¿no? Es a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos saben cada segundo, cada minuto, cada centavo, cuánto, dónde se gasta la plata, ¿no? Entonces, y además a través de la Contraloría más. Se sabe todo el manejo financiero de toda la Universidad Boliviana y en particular del UP. Entonces no nos dejan. Entonces, por eso, incluso yo, hablando con algunos compañeros, ellos estaban diciendo, es mejor casi no pedir ni un peso a la universidad, pero nosotros dediquémonos a hacer investigación, aunque sea con nuestros propios recursos, y cuando logremos, pero después nos dicen, ese es nuestro aporte de la universidad, eso, pero al final de cuentas, como universidad, no apoyamos nada este tipo de proyectos o iniciativas que se generan al interior de la universidad. Resumen. La justificación para que se consolide la Universidad del Alto fue el boom del crecimiento poblacional de esta ciudad. Se estimaba que el 80% de la población alteña estaba en edad universitaria. La extrema pobreza y la desatención por parte del gobierno, que se expresaba en la baja cobertura de educación superior que llegaba al 10%, en esta ciudad egresaban 12.000 bachilleres y solo 100 tenían ingreso a la UMSA. La oferta académica nunca logró satisfacer las demandas de la juventud estudiosa alteña. La propuesta de la creación del Tecnológico para el Desarrollo Rural, Suburbano y Urbano de la UMSA solo pretendía para los salteños la enseñanza en áreas técnicas, despreciando el capital humano aymara de esta ciudad. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars,